entre tantas pálidas, Sí. digamos, acá el tema que les traje para hoy tiene que ver con la felicidad y con, a ver, ¿de dónde viene la felicidad? Es lo que quiero preguntarles a ustedes porque son recientes los debates o lo que los estudiosos de la ciencia de la felicidad, digamos, se hace la misma pregunta que nos hacemos cuando decíamos líder, ¿se hace o se nace? Y Buenas. acá, a ver, la felicidad. ¿Nacemos felices? ¿Nos hacemos felices? ¿Creamos nuestra propia felicidad? Digamos, ¿cómo inciden? ¿De qué depende más la felicidad? ¿De nuestra genética? ¿Del entorno, las circunstancias donde hemos crecido? ¿O de las decisiones que tomamos? ¿Qué les parece? Wow. La felicidad es cultural, creo. ¿Mm? A ver. No. Miren, estudiaron alguien de las decisiones, dice Dani. Hubo un estudio que hicieron en el año 96 que estudiaron gemelos idénticos, un estudio que hicieron en Minnesota, y lo que fueron gemelos que habían sido separados al nacer, no tenían idea de la existencia del otro y vivían en contextos completamente diferentes. Lo que hicieron es, al cabo de 40 años, se dieron cuenta, empezaron a ver cuántas similitudes había, aún sin saber de la existencia del otro, entre cómo habían desarrollado su vida y cómo eran sus características en cuanto a cómo socializaban con la Ahora, gente. medio cruel separar a dos hermanos, ¿no? 40 años. Yo pensé lo mismo cuando leí el informe. No, pero por el estudio, Claudio. Hubo varios, no, fueron varias, porque, a ver, Sí. en uno de los estudios de gemelos, uno creo que vivía en Europa y otro en África, no sé, en otro continente, era increíble porque hasta encontraron similitudes que son como, no te digo bizarras, pero sí, que se habían casado con una mujer del mismo nombre, que después se habían separado y se habían vuelto a casar con otra mujer del mismo nombre, que el perro se llamaba igual, digamos, cosas que eran como extrañas. Y la conclusión a la que habían llegado, esto fue en el año 96, no hace tanto, es la felicidad depende de los genes. Entonces, ¿qué pasó? Esto lo que generó es, por un lado, como alivio, bueno, listo, yo no hago nada, digamos, parte de la población como aliviada, entre comillas, y parte de la población resignada, Claro. aumentando el sufrimiento como con mucha más impotencia, porque, bueno, ¿qué hago entonces? Digamos, me quedo así. Si no me tocó el gen alegre, ¿qué pasa? Claro, ¿qué hago con lo que me tocó? Entonces ahí empezaron a estudiar o a hacer más foco en aquellas cosas, a ver, como lo que no era igual, digamos, en las diferencias. Entonces ahí estuvieron, bueno, llevando a cabo más investigaciones, pero a las conclusiones a las que llegaron tiene que ver con que el 50% de nuestra felicidad se atribuye a la genética, el 10% a las circunstancias, y cuando hablamos de contexto, que tiene que ver con la crianza, con la cultura y demás, siempre hablando desde una vez que tengo lo básico, las necesidades básicas cubiertas, cuál es la incidencia, si no tengo, digamos, las cuestiones básicas cubiertas, no está ahí el estudio. Y después el 40% sí depende de las decisiones que nosotros tomamos. O sea que nosotros somos como los propios artífices, como decía ahí bien Daniel, de nuestra felicidad. Así que acá, digamos, ¿por qué traigo esto? Porque las pálidas, no sé, esta semana hubo muchas pálidas, y van a seguir. Digamos, entonces, a ver, ¿cómo hacer para, en nuestro propio metro cuadrado, o cómo poner el foco en aquellas cosas que a nosotros nos dan felicidad? Porque hay... Sí, Juan. No, que hoy está hablando con una persona en un vivo que justamente tocamos este tema y decía, mirá, qué capacidad de reinventarnos tenemos y yo le decía, mirá, para mí las variables, y sobre todo para el mundo pyme y emprendedor, porque no somos las multinacionales que tal vez tenés contacto directo con los sindicatos, con el gobierno, o sea, las pymes y emprendedores, y este es un programa de pymes, las variables incontrolables las tenemos que dejar, la pandemia de información la tenemos que dejar también un poquito de lado, porque si no nos enfocamos, caemos en esto de ser infelices por el entorno y de cosas que no podemos controlar. Entonces hagamos foco, manejemos las variables controlables de nuestro negocio, estamos hablando justamente del mundo de los negocios, sí. Y vamos para adelante, porque si no, vamos a volver locos y bueno, reinventémonos y construyamos también la felicidad. Pero totalmente, es como, a ver, lo mismo de dónde pongo el foco en la zona de mi influencia, porque si hoy nos quedamos, digamos,
presos de todas las noticias que son abrumadoras en el Ristrefón, claro, que vos mandaste el otro día que era eterno, lo leí en dos, dije, lo leo en 2 tandas, porque digamos, no es lo habitual que vos solés comunicar y demás, pero es así, entonces necesitamos empezar a, digamos, como cambiar el foco de dónde nos estamos quedando detenidos con nuestra atención, y en realidad, supuestamente los estudios, lo que determina la gente más feliz, hay como 2 grandes variables que tienen que ver con la calidad de las relaciones que tenemos, sean de pareja, de amistades, de familia, además con cómo son los vínculos que mantenemos con otros, de cuánta calidad vínculos, de cuánta intimidad, profundidad, que eso va más allá de lo virtual o no, que hoy también nos tocó resignificarlos, y también con la actitud de, como hablábamos a través de reconocimiento, de gratitud o de saber apreciar lo que sí tengo, lo que sí hay, lo que sí puedo, y esto va para todos los ámbitos de nuestra vida y va para todos los niveles dentro de la organización, desde el número 1 hasta el que está debajo, y ahí hay algo que es como transversal, que para mí es como la columna vertebral que nuclea todo, que tiene que ver con la inteligencia emocional o la gestión de las emociones. Y creo que esa es como la vedette en este año, se puso mucho más de manifiesto. Eso después lo hacemos con Topala de nuevo, Sam, ¿no? ¿Cómo es eso? No, pero está buenísimo ese espacio, porque Flor, para aportar un tema y tener la ahora, como dice, está buenísimo, porque vas a poder desarrollar con profundidad un tema todos los columnistas y que aprendamos todos los demás y podamos aportar lo nuestro y hasta, desde el lado de las preguntas, ¿no? Me parece súper. No, y además esto también está, relacionado con lo que es la inteligencia emocional, con hasta a los líderes que han estudiado, digamos, cuáles han sido más efectivos, digamos, siempre han encontrado un denominador común y tiene que ver con la inteligencia emocional, o cuando Daniel Goleman planteaba este desafío, coeficiente intelectual o inteligencia emocional. Y en realidad los dos son importantes. Lo que pasa es que el coeficiente intelectual es como el umbral de acceso, me permite acceder a ese puesto ejecutivo que necesito cumplir. Pero una vez que ya estamos todos liderando cada uno su equipo, su empresa, lo que distingue al que logra mayores resultados, a quien es más efectivo, tiene más que ver con el manejo de emociones y con el manejo de variables soft. Claro, algo